hermanos. Amén. Lo único, si se lo va a dar para Dios, Dios se lo conviene. Amén. Lo único que le pido es que oren por mí, hermano. Yo soy un simple servidor de Jesucristo. Amén. 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 Un simple servidor del Señor. Y lo habíamos pensado porque ya después de tanto tiempo fuera, yo lo que tengo son 3 años y algo casado con mi esposa. Después de esperar toda una vida para que Dios me trajera a mi esposa. Amén. Amén. Lo que tenemos son 3 años y medio de casado. Amén. Y es un poquito... Déselo para Dios. Amén. Estuve allá en un lugar tan remoto y a la vez tan cerca de mi esposa. Estuve a 42 horas en vehículo en Taos, New Mexico, hace una semana. Y ahí podía sentir como el peso del ministerio y la ausencia de mi amada esposa. Yo amo mucho a mi esposa, hermano. Amén. Amén, hermano. Yo me preparé para casarme con mi esposa. Amén. Amén, hermano. Amén. Quizás a veces uno dice, guay, ¿por qué tanto tiempo solo? Quizás Dios te está preparando eso. Claro, Amén. amén. Entonces yo duré toda una vida esperando por mi amada esposa y dentro del ministerio estuve pastoreando en Kansas 11 años, casi 12, soltero allá en Kansas, y el Señor me guardó para traerme a esta ciudad y casarme con la hija de la pastora Mayra de Noel. Amén. Ella, Naomi, es la esposa mía, la hija de la pastora Mayra de Noel. ¿Alguien conoce a la pastora Mayra? Amén. Ahí es donde me congrego en la actualidad y desde ahí salgo a predicar a los lugares. Amén. Amén. Entonces es un privilegio estar aquí, hermanos. Amén. Amén. Y me gozo. No sabía que iba a predicar porque es tanto, es un mensaje tras otro. Y ya cuando van tantas prédicas, ya yo solamente dependo de la voz del Espíritu Santo en mí, porque a veces los bosquejos se nos terminan. Y cuando se terminan los bosquejos, entonces comienza Dios. Y me acuerdo, me acosté un momentito hoy porque aparte de ser pastor y predicador, yo trabajé para la Levi's Strauss durante casi 22 años. Confeccionando ropa para ellos. Amén. Amén. Y yo le cocino a mi esposa, hermano. Amén. No me da vergüenza decir esto. Amén. Amén, hermano. Amén. Yo le plancho a mi esposa, yo le cocino. Miren, antes de casarnos habíamos hecho un contrato ella y yo de que yo no iba a fregar, porque de verdad como que se siente un poquito raro un hombre fregando. Amén, hermano. Y dentro del contrato habíamos acordado que yo no iba a fregar nunca. Amén. Pero a veces ya cuando la veo con el bebé que está a las 10 de la noche en la iglesia ensayando para el devocional y llego y veo algo sucio, como que digo, wow, no es justo de que yo sabiendo fregar la deje a ella que llegue ahorita y la ponga a fregar. Entonces, aunque tenemos máquinas que friegan, pero yo le quito esa carga a ella y me pongo y friego en la obediencia del Señor. Yo no me gustaba trapear y yo le limpio también la cocina a ella. Le trapeo a ella y le limpio los baños para verla a ella descansar. Amén, hermano. Porque si yo amo, tengo que demostrar lo que de verdad lo amo, no solamente de palabra, ni cuando estamos en la iglesia. Yo amo a mi morena, hermano. Amén. No sé si usted ama la suya, pero yo amo la mía. Amén. Y trato de demostrárselo con el respeto también, porque no es solamente amarla, es respetarla también. Mire, Efesios nos da 2 lecciones en torno al matrimonio. Dice que la mujer fue hecha para amar, para ser amada. Amén. Amén. ¿Para qué fue hecha la mujer? Para ser amada. Y el hombre para ser respetado. Amén. Entonces, cuando la mujer respeta al hombre, lo hace sentirse amado. Y ya el hombre tiene que amar a la mujer. Amén. Vaya conmigo a la palabra del Señor. Sí, porque mucho más si somos ministros y predicadores.
Porque a veces como que predicamos y el mensaje no se escucha. Porque tenemos a la esposa presente en la iglesia. Y como que las cosas no concordan lo que predicamos a lo que somos en la casa. Tenemos que predicar y ser lo que somos en la casa, predicarlo. Y que tengamos un testigo ahí que por lo menos pueda decir un amén con fuerza. Amén, hermano. Miren, los hombres cristianos son muy poco detallistas, hermano. Y esto tiene que ver con la cultura. A veces es un asunto cultural. A veces es un asunto de dejadez. Amén, hermano. Amén. Yo cuando me voy por ahí de prédica, aparte de traerle unos chelitos a mi esposa, hermano, yo me voy para la tienda a comprarle unos zapaticos porque yo tengo que saberme el size de mi esposa de todo. Amén. Como me sé el size de ella en todo, le voy y le agarro unos zapaticos en Macy's y se los traigo de regalo. Amén, hermano. Vaya conmigo a la palabra del Señor. Mire, yo siento a Dios aquí, no sé por qué, pero siento a Dios. Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles, capítulo 3 y el capítulo 19. Vamos a leer unos versículos del capítulo 19. Pero quiero que vaya a Hechos de los Apóstoles, capítulo 3. Aleluya. Y vamos a leer hasta el verso 5 de Hechos 3. Amén. Amén. Cuando todos lo tengan pueden decir amén. Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, verso 1 hasta el verso 5. La palabra de Dios la vamos a leer bajo la comunión del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo. Amén. Bajo la comunión del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo. Amén. Pedro y Juan subían junto al templo a la hora novena, la hora de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar al templo, les rogaba que le diesen una limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro le dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Vaya conmigo a Hechos, capítulo 19. En su verso 11, 12 y probablemente el 13. Hechos 19, capítulo 19, verso 11, 12 y 13. Si me le pueden quitar como este eco que hace el micrófono, ayúdenme con esto, por favor. Gloria al nombre del Señor, gloria al Señor, gloria al Señor. Ahí está bien, ahí. Bueno, ahí me le quitaron un poquito de power, un poquitito de power. Dice, Hechos 19, 11. Y hacía Dios milagros extraordinarios. ¿Quién era el que hacía los milagros? Dios. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Pablo era el instrumento, Dios hacía el milagro. Dice, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantares a sus cuerpos, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Y habían 7 hijos de un tal Escevas, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo
saltando sobre ellos, dominándolo, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Pueden tomar asiento, iglesia. Poderoso Dios. Pueden adorar a Dios, hermanos, que eso no me molesta. Gloria al nombre del Señor. A su nombre sea la gloria. Gloria. Mire, vuelvo y le digo, más que contento de estar aquí con el pastor. El pastor conoce a mucha gente en mi ciudad. Amén. Allá él tiene un hermano que vivió aquí, creo, en esta ciudad por mucho tiempo. Y yo soy de una ciudad de República Dominicana que se llama Esperanza, en la provincia de Valverde. Amén. Amén. Allí yo tuve un antes y un después. Y yo siempre pertenecía al concilio de las asambleas de Dios. Aún aquí en este país pertenecí todo el tiempo al concilio de las asambleas de Dios. Amén. Ahí fue donde me formé teológicamente hablando. Ahí fue donde recibí mis credenciales como ministro ordenado de las asambleas de Dios. Amén, hermanos. Amén. Pero estando o congregándome en esta iglesia, amén, yo nunca había conocido y experimentado el poder de Dios. No porque ellos no me lo habían enseñado, sino porque yo no me había juntado con gente que experimentara en el poder a una capacidad fuera de lo sobrenatural. Amén. Amén, hermano. El tema que le voy a poner a este tema, a este pequeño bosquejo del día de hoy, yo no predico muy largo, así que no se preocupen que no nos vamos a ir a las 10. Quizás no vayamos antes, pero nos vamos a ir bajo la influencia del poder del Espíritu Santo de Dios. Amén. El tema que le voy a poner a este pequeño bosquejo es la iglesia bajo el poder del Espíritu Santo. ¿Cuál es el tema? La iglesia bajo el poder del Espíritu Santo. Ahora, la palabra iglesia se menciona por primera vez en Mateo. En una ocasión Jesús le pregunta a sus discípulos que quiénes pensaban ellos que era él. Algunos decían que era un profeta, otros decían que era Juan el Bautista, otros decían que era este. Mas Pedro dice que se puso en pie y dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le responde y le dice: bienaventurado eres tú, Simón, hijo de Jonás, que no te lo ha revelado ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta iglesia sobre esta roca edificaré mi iglesia, y la puerta del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces es la primera vez que se menciona la palabra iglesia. Ahora, en el original de las Sagradas Escrituras, la palabra iglesia en el original es eclesía. Ahora, ¿qué quiere decir esa palabra eclesía? Que a su vez es iglesia. Esa palabra de iglesia se traduce así, eclesía, que a su vez es las gentes que abandonaron el mundo y se congregan en un lugar para adorar y glorificar el nombre del Señor. Entonces la iglesia no son las cuatro paredes. La iglesia es el templo. El templo es el lugar donde nos congregamos. Pero la iglesia somos usted y yo. Dale la mano a alguien y dile: tú y yo somos la iglesia. Entonces, cuando Jesús dice que le iba a dar poder a esa iglesia, no le iba a dar poder a las cuatro paredes. Le iba a dar poder a las que constituían la iglesia, que eran los que se congregaban en esas cuatro paredes. Amén. Pueden decir amén, iglesia. Entonces, en el día de hoy yo quiero disertarle con ese tema: la iglesia bajo el poder del Espíritu Santo. Pedro y Juan levantan al cojo de nacimiento en la puerta del templo La Hermosa. Dios hace un milagro extraordinario por mano del apóstol Pablo. Oh, gloria al nombre del Señor. La iglesia primitiva nació en el fuego y en el poder del Espíritu Santo. Amén. ¿Dónde nació la iglesia primitiva? En el fuego y en el poder del Espíritu Santo de Dios.
Y lo mínimo que pasaba en esta iglesia, lo que pasaba en la cotidianidad, en el diario vivir de ellos, era que los cojos caminaban, los ciegos veían, los muertos resucitaban. Había un poder en la vida de la iglesia primitiva que operaba en milagros extraordinarios en toda la ciudad que vivía alrededor de la iglesia. ¿Pueden decir amén, iglesia? Y dice, la iglesia primitiva nació en el fuego y en el poder del Espíritu Santo. No era una iglesia basada en programas humanos. No era una iglesia basada en programas humanos. Y hoy en día usted se pregunta, Dios mío, ¿pero qué le está pasando a la iglesia de Cristo? Que uno llega a una iglesia y en medio de un servicio hay un show con el chapulín colorado y con la chilindrina, porque es el método que han implantado para llamar y buscar de que a la gente. Mire, yo fui a una iglesia anglosajona a predicar en una ocasión, donde ahí cuando se terminaba el servicio abrían una pantalla para ver el juego de fútbol americano que se daba a la 1 de la tarde allá en Kansas, hermano. Y cuando yo vi esto temblé, y por eso yo dije, con razón, aquí no se mueve ni siquiera un mosquito. Es una iglesia muerta, seca y vacía. ¿Por qué? Porque destituyeron la esencia misma de la iglesia, que es el poder del Espíritu Santo de Dios, y entraron programas humanos. Y de programas humanos están llenos las iglesias. ¿Ustedes saben por qué? Porque el poder del Espíritu Santo de Dios abandonó mucha iglesia. Como el Espíritu Santo es el que sana, como el Espíritu Santo es el que transforma, como el Espíritu Santo es el que rompe cadenas, ya no está en algunas iglesias. Ahora tienen que inventarse un método humano a ver cómo pueden atraer a la gente. Y si usted lo atrae con un método humano, el drogadicto que vino a esa iglesia seguirá siendo drogadicto, porque no hubo una confrontación bajo el poder del Espíritu Santo de Dios. La prostituta que llegó a esa iglesia va a seguir siendo la misma persona, porque vino con un método humano. Pero cuando es bajo el poder del Espíritu Santo de Dios, el drogadicto es libre el mismo día que pisa la iglesia. Aplaudan el nombre del Señor. ¿Están aquí, hermanos? La iglesia primitiva nació en el fuego y en el poder del Espíritu Santo. No era una iglesia basada en programas humanos, sino en la manifestación del poder de Dios. ¿En qué fue que ella nació, hermano? Repita conmigo: en la manifestación del poder de Dios. Miren, yo estuve en una iglesia durante muchos años en República. Y yo he sido una persona que yo siempre buscaba a Dios. ¿Por qué yo buscaba a Dios? Porque yo conocí un joven. La primera vez que lo vi a él orando y viendo paralítico levantarse, no recogiendo gente sano, llevándolo a una actividad y sentándolo en una silla de ruedas para simular que se paró y ganar view y ganar seguidores. No, en los tiempos de los años 90 eso no existía. ¿Están aquí conmigo, hermano? Y yo veía a este muchachito pequeñito, el hermano, que ese muchacho en actividades se levantaba un paralítico, y comencé a ver a gente vomitando regualdo. Y yo decía, Dios mío, pero ¿y qué es lo que este muchacho tiene? Amén, hermano. Y yo dije, espérate, yo quiero de lo que él tiene. ¿Están aquí conmigo? Pero yo no sabía que había que pagar un precio. ¿Están aquí conmigo, hermano? Y yo le dije a él, mira, ¿y cómo es que tú lo haces? Y él dice, no soy yo que lo hago. Es el poder de Dios en la vida mía. Y yo le dije, ¿y cómo tú lograste eso? Y él me dice, bueno, si tú quieres yo te llevo y te enseño. Y pusimos una cita
amén, para un día ir. Y él pasó por mí y me llevó a una montaña. Y en esa montaña, oh gloria al nombre del Señor, él oraba durante 12 horas al día. ¿Están aquí, iglesia? Durante 12 horas en una montaña. Yo que todavía no había podido orar ni siquiera 15 minutos en mi casa, imagínense en una montaña. Y él cogió una Biblia y me la dio y me dijo, mira, yo voy a orar, ponte a leer la Biblia. Y como a las 4, 5, 6 horas se paró de las rodillas y me dijo, ahora te toca a ti. Hermano, yo a los 15 minutos las rodillitas me temblaban. Y yo decía, pero este muchacho me irá a matar. Aquí es, hermano. Pero ahí estaba él. Y él me decía, ¿te das cuenta que no es fácil? Que la unción tiene un precio. Oh, gloria al nombre del Señor. La unción tiene un precio. Primero, un precio de santidad. Porque no voy a decir otra cosa que no sea lo que yo he vivido. Sí, hermano, la unción tiene un precio de tú guardarte para Dios, de tú ser una gente sana, una gente que no tiene agendas escondidas, que lo mismo que era en la iglesia lo era en la casa y es en el trabajo. Y yo trataba de decirle, enséñame más, hermano, y comencé a meterme con Dios. ¿Están aquí, hermano? Comencé a meterme con Dios. A él le decían el loco allá en la ciudad. Entonces cuando yo me junté con él, que Dios me comenzó a dar un pedacito, decían, ahí andan los dos locos ahora. Pueden adorar el nombre del Señor. Ahí andan los dos locos ahora. Pero esos dos locos, donde veían un enfermo, ahí entran. Miren, hermano, Dios tuvo que moverme de la iglesia Asamblea de Dios Central en Esperanza, segunda Asamblea de Dios, y llevarme a una iglesita como esta. Cuando yo llegué aquí ahorita me conecté con la iglesia de atrás del hospital, que es la iglesia que más historia tiene en nuestro pueblo. ¿Por qué, hermano? Porque yo llegué a esa iglesia, de una iglesia formal, de una iglesia, aleluya, con muchos estudios, pero llegué a esta iglesia y ahí lo que habían era ex adictos a droga, gente malandro de la calle, pero ahí comencé a ver gente que tenía hambre y pasión por Dios. Oh, gloria al nombre del Señor. Conocí a un muchacho con 1 año y 6 meses haciendo silicio en la iglesia, sin salir de la iglesia, porque él quería experimentar el poder de Dios en acción en la vida de él. ¿Y saben qué, hermano? Comencé a meterme ayuno y oración. Y el Señor me llamó un día, a 10 días, a una montaña. Mire, yo que he podido viajar en los últimos años, en Puerto Plata, República Dominicana, hay una montaña que se llama la montaña del ayuno y la oración. Y hace 4 años fui ahí, conocí un hombre que tenía 1 año y 6 meses en la montaña sin salir de la montaña, esperando que Dios le dé un ministerio para él salir para la calle. Hermano, Dios algo tiene que hacer cuando Él ve que hay un hombre y una mujer que tienen hambre y pasión por su presencia. Dios quiere levantar a hombres y a mujeres sencillos, que entiendan que el poder es de Dios, que el que hace los milagros es Dios, que el que levanta es Dios, que el que sana es Dios, que el que liberta es Dios, que el que sana a los enfermos tiene nombre y su nombre es Jesús. Amén, hermano. Hermano, y estando ahí, hermano, ya la vida mía era trabajo, ayuno y oración. ¿Están aquí, hermano? Y recuerdo un domingo que el pastor Pablo, el varón lo conoce, tenía una hija, tiene una hija, y la hija cayó con un problemita y la llevaron a la emergencia. Yo siempre decía, Señor, ¿y qué pasa que yo no veo el poder? Porque a veces oraba por alguien y en vez de sanarse se moría, hermano. Y yo entré en miedo, digo, espérate. Y ya nadie quería que yo orara, hermano. Amén, hermano. Y yo, espérate, Señor, es poder para levantarlo, no para mandártelo para allá. Amén, hermano. Pero ahí estaba yo, hermano, buscando ese poder. Y nunca me olvido ese domingo, 9 de la noche, cuando el pastor me llamó.
Me dijo, mi hija está en la emergencia del hospital. Yo quiero que usted vaya para que oremos por ella. Era un encuentro que iba a pasar ahí a la luz pública de todo el mundo. Amén, amén, hermano. Y cuando yo llegué al hospital, la tenían a ella verticalmente en un asiento. Amén, interviniéndola para salvarla. Yo estoy orando y estoy diciendo, sana en el nombre de Jesús. Levántate de ahí. Porque el nombre de Jesús funcionaba. Yo veía que funcionaba en otro y quería que funcionara en mí también. Pero todo tiene tiempo y ocasiones, como dice la Biblia. Quizás no está funcionando a otros, síguelo intentando y tú vas a ver la mano de Dios obrando un día. ¿Están aquí, hermano? Hermano, y orando, nombre de Jesús sano. Trajeron un hombre de 6'7" de estatura y como 300 libras. Y lo acostaron al lado de la hija del pastor. Yo seguí orando en el nombre de Jesús sana. ¿Usted sabe cómo son los dominicanos, hermano? ¿Habrá algún dominicano aquí? Todo. Ok, hermano, sano. De repente, al lado mío, suenan esta carcajada del hombre que habían traído. El hombre se levanta y comienza a extrañar a los médicos que estaban ahí atendiéndolo. Y yo solamente escuchaba a él decir, yo quiero que ahora tú llames a ese Jesús que tú estabas llamando. Mano, yo creo que estoy respaldado. Yo digo, no, pues los pastores me van a ayudar. Ando con 2 pastores aquí, ando con un evangelista. Hermano, cuando yo miré a la derecha y a la izquierda, ellos habían volado una verja como de 6 pies de estatura. Pues ellos de aquel lado nada más me decían, dale para allá, que ese demonio fuiste tú que lo levantaste. Amén, hermano. Pero yo estaba confiado en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo estaba confiado que Jesús andaba conmigo ahí. Oh, gloria a Dios, hermano. Y en un momento dado no sabía qué hacer. Y este ser me llevaba, este hombre, el diablo a través de él, diciéndome palabras. Te voy a matar, llama al Jesús que tú estabas llamando. Hermano, no había nadie. En un momento dado quedé en una esquina y este demonio a través de este hombre quería ahorcarme. Pero solamente escuché la voz de Dios que me dijo, tócalo en la cabeza. Hermano, y yo con toda la fe del mundo fui, toqué este monstruo cae a boca arriba. Ahí llegan los amigos míos, vamos a ayudarte ahora. Pero ya el hombre ya lo había Dios tumbado. Amén, hermano. Llegó el doctor con una jeringuilla para ponérsela a él y que ayudara a nosotros a sedarlo. Pero ya Dios había hecho la obra. Lo grande del caso fue que cuando él pudo abrir los ojos, él decía, ¿dónde está el hombre de cabellera blanca, vestido de blanco que me tocó en la cabeza? ¿Alguien puede adorar el nombre del Señor? Dios se había hecho presente. Hermano, nosotros hablamos de un evangelio de poder. No es hablarlo, es vivirlo. Y Dios le quiere decir a esta iglesia y a los que han venido aquí que ya tú no tendrás que hablar del poder. Ahora tú vas a vivir en el poder de Dios. ¿Están aquí, iglesia? Miren, hermanos, yo le decía a la iglesia donde me congrego que yo he visto milagros. Yo he visto una clase de milagros que decirlo a veces hay que estar ahí. ¿Sabe lo que es ir a una ciudad de Kansas un domingo y Dios llamar a una mujer y decirle, pasa que Dios te va a dar un hijo? Y la mujer mirarse con su madre y decirle a su madre como, mami, pero es que no se puede, que ya a mí me prepararon para no tener hijos. ¿Están aquí mis hermanos? Hermano, y oro por la joven y duran 2 años sin invitarme a esa iglesia. Y yo dije, Señor, quizás me equivoqué. Amén, hermano. Y un día me invitan nuevamente a la iglesia y cuando llegué allá tenían el jovencito, el niñito, cargado en los brazos. ¿Están aquí, hermano? ¿Están aquí? Mire, esto no es para vanagloria porque yo no hago nada, el que lo hace es Dios. El pastor Harrigan un día estaba en la casa, que él siempre llegaba allá a la casa, y estando ahí conmigo un día me dice, varón,
si yo fuera tú, andara con una cámara para donde quiera que vaya, para que filme los milagros que Dios hace contigo. Y yo le dije, yo no trabajo de esa manera, porque la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Yo creo que hay testimonios que comienzan a correr de iglesia en iglesia y de pastor en pastores, y no tenemos que andar, oh gloria al nombre del Señor, vendiéndonos al mejor postor. No, hay testimonios que corren de allá y de allá y de allá, y Dios comienza a hacer y Dios comienza a obrar. Y yo creo que de aquí, de esta iglesia, va a haber un levantamiento de hombres y mujeres bajo el poder del Espíritu Santo de Dios. Ya no nos vamos a conformar con hablar del poder. Ahora vamos a ver el poder de Dios en acción en tu vida. Dale la mano a alguien y dile, pero métete un poco más a nadar en el río de Dios. El poder de Dios manifestado en la iglesia. Una iglesia sensible a la necesidad del hombre. Pedro y Juan no tenían oro ni plata. ¿Qué era lo que ellos no tenían? Ahora, ¿qué tenían Pedro y Juan? ¿Cuántos están llenos de ese poder? ¿Tú te imaginas tú lleno de ese poder que tenían Pedro y Juan en esta calle? Con tanta gente necesitado y atado en esta calle. Que te esté pidiendo a alguien una cuota y tú digo, yo no tengo. Pero mira, agárrate de eso ahí en el nombre de Jesús. Y cuando tú le pones la mano, salen todo esos espíritus de drogadicción y de alcoholismo. ¿Están aquí conmigo, iglesia? Hermano, tenemos que creer que tenemos el poder. Dale la mano a alguien y dile, yo creo que tú tienes el poder de Dios en tu vida. Miren, mis hermanos, dicen por ahí, o la Biblia, que no hay profeta en su propia tierra. Yo venía de una vigilia en una ocasión. Lo que pasa es que yo le creo a Dios todo lo que Dios me dice. Mira, cuando yo me casé con mi esposa, Dios me había prometido un hijo varón a mí. Pero mi esposa quería las cosas lentas, pero yo la quería, era, hermano, eso era rápido. Al día siguiente yo quería que ella estuviera embarazada. ¿Están aquí, iglesia? Y una noche el Señor, no sé si se acuerdan del Chapulín Colorado. Sí, lo vieron en alguna ocasión, que él se tomaba una pastillita y se ponía pequeñito. El Señor me puso a mí pequeñito y me entró al vientre de mi esposa y me sentó en una silla en el vientre de ella. Yo no sé qué tamaño tenía la silla, pero yo me senté en el vientre de mi esposa en una revelación. Y de repente yo comencé a ver todo cómo se formaba en el vientre de ella. De repente escucho la voz dentro del vientre de ella que me dice, prepárate a salir porque ella se va a levantar. Y yo le digo a esa voz que estaba hablando conmigo en el vientre de mi esposa, por lo menos déjame ver el sexo de la criatura. Y ya el niño formado, él me lo volteó y vi que era varón. ¿Están aquí conmigo? Amanece el día siguiente y le digo, mi amor, ¿tú no sentiste nada en tu estómago anoche? Y ella me dice, ¿por qué? Le dije, yo estuve ahí en el vientre tuyo anoche. El Señor me llevó en un sueño y me entró dentro de tu vientre y me dijo que vamos a tener un hijo varón. ¿Quién fue que lo dijo, hermano? Dios. Y si Dios lo promete, ¿usted cree que va a fallar? No, cuando Dios te dice a ti es varón, es varón. Y si te dijo hembra, es hembra. ¿Están aquí conmigo, hermano? Hermano, y a los 3, 4 semanas, ahí vino ella con la prueba, estoy embarazada. Vamos a un hospital, a un centro de salud de aquí. Sabe que en la primera etapa lo que le hacen es que le ponen algo en el vientre a ella para medir los latidos del corazón del bebé. Y la señora que nos atendió ese día nos dijo, miren, no voy a ser cruel, no es cruel. Lo único que le quiero decir es que lo que hay en el vientre de ella no va a prosperar. Porque los latidos de su corazón están por abajo de 30. Ahora tenemos a una mujer que trabaja con la ciencia médica diciéndonos que lo que hay en el vientre no va a prosperar. Pero yo, que soy un siervo del Dios Altísimo, tengo una visión
que lo que va a estar ahí o está ahí, sí va a prosperar y que va a nacer y es varón. La pregunta es, ¿a quién le creo de las dos? ¿A la que tiene la ciencia de la tierra o al que sabe todo en los cielos? Decido creerle a él por encima de la lógica humana y le digo a mi esposa, no te vas a tomar nada de lo que ella te ha dicho. Yo creo en Dios y en sus promesas. Pasan las semanas. Yo cogí para el océano, que allá nos encontramos, el pastor y yo pescando mojarra un día. Y cuando voy para el océano ese día, yo estoy orando. Pero ¿cuál es mi oración? Padre, que el corazón comience a latir a 100. Y ese día, después de 3 semanas, voy guiando, ya llegando al océano. Y escuché la voz de Dios que me dijo, devuélvete, que el corazón hoy comenzó a latir a 100. Yo sé que usted no se goza porque no era el suyo, pero yo sí me gozo. Amén, iglesia. Hermano, y llamo yo a mi esposa y le digo, mira, deja todo lo que está haciendo, que hoy regresamos donde te... ¿Y cómo? Deja todo. El Señor me dijo que el corazón del bebé está latiendo a un 100. Y ¿sabe qué paradoja de la vida? Que cuando llegamos al centro, ahí estaba la misma mujer que nos había checado 4 semanas casi antes. Ahí estaba ella. Entonces nos dice ella, ¿y qué ustedes buscan aquí nuevamente? Y mi esposa le dice, no, que queremos experimentar quién tenía la razón. Si la máquina que nos dijo o el Dios de nosotros. Entonces ahí ella le dice a mi esposa, ay, pero ¿y esta terquedad? No, no es terquedad, es su trabajo. Vamos a probar. Hermano, parece que Dios amplificó la bocina ese día. Y cuando ella le puso el aparato a mi esposa, ese corazón latía. Entonces cuando marcó, dice ella, wow, no sé qué hicieron, pero el corazón está latiendo a un 100. Alguien puede adorar el nombre del Señor Jesús. Dios quiere levantar esta iglesia para que crea que todavía una iglesia se puede levantar en esta ciudad bajo el poder de Dios. Es gente hambrienta. Yo tenía una agenda de prédica y le digo, Señor, ¿qué hago? ¿Y sabe qué me dijo el Señor? Vete para Monte Oré. Yo te voy a decir cuando descienda de allá. Y allá duramos 16 días en el monte. Ahora, ¿es con mi fuerza? No, mi hermano, a mí me gusta comer demasiado, hermano. ¿Están aquí conmigo, iglesia? Yo lo único que no como es veneno, pero después de ahí yo como de todo, hermano. ¿Están aquí conmigo? Pero entiendo que tengo que ser una gente responsable con la unción, que debo de mantener el fuego del poder del Espíritu Santo de Dios en mi vida. Oh, gloria al nombre del Señor, porque yo sé que Dios hace milagros, seguirá haciendo milagros, y está dispuesto que si en esta iglesia hay 2 que le crean a Él levantar un gran avivamiento en este barrio con esta iglesia, porque yo siento fuego de Dios en esta iglesia, yo siento poder de Dios en esta iglesia. Bueno, yo no sé qué tiene la iglesia, si fue un asunto geográfico, pero yo fui allá, hermano, a aquel lugar, aquel día, y nos estaban quemando, y no era de fuego de Dios, era del calor que hacía. ¿Están aquí, iglesia? Pero en esta iglesia, cuando yo entré, como que me conecté con la unción, con lo sobrenatural de Dios. Dale la mano a alguien y dile, conéctate a lo sobrenatural de Dios. El poder extraordinario de Dios de Hechos 19:11. Milagros extraordinarios. ¿Qué era lo que Dios hacía? No los escucho, hermano. Mire, lo ordinario lo hace el hombre. Lo extraordinario lo hace Dios. Una ocasión me llamó una señora para que fuera a orar por una hermana de ella que tenía un cáncer en el estómago y en el hígado. Casi 3 horas de camino. En honor a la verdad, yo no quería ir. Si le digo que quería ir, le miento.
pero me decidí a ir por compasión. Y viajamos 3 horas y media para llegar a la casa de esta mujer. Y yo recuerdo que yo decía, Señor, ¿qué va a pasar? Y el Señor solamente me decía, ve y cree. Sacan a la mujer con una barriga, su estómago había crecido mucho. Y yo ni siquiera había orado por esta mujer. Yo comencé a hablar con esta mujer, y de repente ella comenzó a sentir algo en su vientre. ¿Saben qué pasó con esta mujer, hermano? Vomitó el cáncer. El cáncer ella me lo tiró encima porque estaban a una distancia tan cerca ella y yo, que con lo que ella vomitó me quemó el pecho, porque era algo que la estaba quemando por dentro. Y esa mujer, ese viernes lluvioso, que unos minutos antes tenía una sentencia de muerte, ahora levantaba su mano al cielo y decía, yo no sé qué pasó en mi vientre, pero sentía una mano que se metió dentro de mí, que comenzó a hacer una cirugía quirúrgica dentro de mí, y ese fuego lo siento dentro de mí. Hermano, el poder de Dios no es una historia del pasado. El poder de Dios está vigente para hombres y mujeres que decidan a creer de que el poder de Dios puede tocar la vida de ellos. ¿Alguien puede decir amén? Dios hacía milagros extraordinarios. ¿Cómo era que Dios hacía o qué era lo que Dios hacía? Milagros extraordinarios a través de la vida de Pablo. ¿Quién hacía los milagros? ¿Quién era? ¿Quién hacía los milagros? ¿Quién era? ¿Y el instrumento? ¿Quién era? Pablo. Dale la mano al que le queda a tu lado y dile, tú eres el próximo instrumento. ¿Están aquí, hermano? Amén. El hombre tiene que vivir bajo la guianza del Espíritu Santo de Dios. Yo nunca me olvido, hermano, que me invitaron a una región de mi país donde esa ciudad se la vendieron supuestamente al diablo. Yo creo que de Cristo. Porque la Biblia dice que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y lo que en él habita. Esa parte es San Juan de la Maguana. ¿Alguien sabe dónde queda esto allá? San Juan de la Maguana. Y me invitaron. Yo viajé a San Juan de la Maguana. Y cuando el pastor va y me busca, yo lo mínimo que pienso es que me van a poner, aunque sea en una habitacioncita de una casa. Cuando llevo mis maletas, el pastor me llevó a la iglesia. Y cuando me llevó a la iglesia, me dice, varón, ahí le dejé 2 galones de agua y una pasta de jabón de cuava para que se bañe al día siguiente. El baño está en la parte de atrás de la iglesia. ¿Están aquí, iglesia? Y me dijo, ay, le dejé una cena. Ahí hay 2 mangos. Me dijo el Señor a mí, hermano, el pastor. Amén. Ya yo me doy cuenta que hay algo que no cuadra, hermano. Pero ¿qué tenía que hacer un simple servidor de Dios? Me quedé en los bancos rústicos de madera que estaban ahí y mis 2 maletas ahí al lado. Me comí los 2 mangos que llevaba demasiada hambre. Y cuando concluí me puse a orar. Y el Señor me dijo, yo voy a trastornar esta ciudad con un milagro en el día de mañana. ¿Pueden adorar el nombre del Señor, hermano? A las 3 de la tarde me llama el pastor y me dice, antes de ir a la campaña y de ir a comer, quiero que vaya a un lugar conmigo. En esta ciudad hay un caso muy relativo y muy específico que lo conoce toda la ciudad. Es el caso de un joven de aproximadamente 25 años que está bajo los efectos de una maldición. Y yo creo que el Dios que usted le sirve, yo dije, wow, pues que tenemos 2 dioses. Porque él está diciendo el Dios que yo le sirvo, no el Dios que nosotros le servimos. Me dice, el Dios que usted le sirve puede hacer milagros. Porque me han dicho que Dios liberta endemoniado a través de usted. Y lo hemos traído aquí para probar si es verdad. Ya ahí entonces yo tengo que incluir a Dios y le digo, Señor, ayúdame. Y nunca me olvido, solamente en México, en Chihuahuas, México, y en República Dominicana vi 2 casos como este. Cuando llegamos al lugar, al joven
Lo tenían en un edificio abandonado con cadena en los pies. Y el joven de 24 años, desnudo por completo, caminaba y vivía en sus desperdicios fecales. Eso era un hedor, eso fue algo. Yo nada más en México y ahí lo viví. Y él me decía, este es el hombre. Oh, gloria al nombre del Señor. Pero yo sabiendo en quién había creído. Porque Pablo, aleluya, no solamente era un instrumento de Dios, sino que él sabía que Dios estaba con él. Pedro, cuando iba para el templo a orar, sabía que no tenía oro ni plata, pero tenía algo más grande que el oro y la plata, y eso era Jesús en su vida. Hermano, y recuerdo que él me dijo, entre. Yo sabía que el muchacho era violento, porque si lo tenían atado con cadena, era porque el demonio en la vida de él era un demonio de violencia. Hermano, y yo solamente decía, Señor, ¿qué hago ahora? Pero en un momento dado el Señor me dijo, acércate confiadamente a él. ¿Y qué yo iba a hacer, hermano? Que en medio de todo el mundo tenerle temor, yo tenía que darle a entender al diablo que estaba dentro de él, que había un hombre que no le tenía temor a lo que había dentro de él, porque era más grande lo que había en mí que lo que había en él. Amén, hermano. Y me acerqué y el Señor me dijo, lo vas a tocar en el ombligo. Amén, hermano. Y yo fui solamente y lo agarré, lo toqué en el ombligo. En el nombre de Jesús lo toqué. Y de repente él se agarró. Y él comenzó a vomitar pastos verdes. Que en mi vida yo no había visto tantos pastos verdes. Mire, ni una vaca había comido tantos pastos verdes que este muchacho comenzó a vomitar todo este pastos verdes de su estómago y se agarraba y seguía vomitando pasto, y llenó todo eso de un líquido verde y de muchos pastos verdes. Cuando despertó de la realidad, dijo, ¿qué hago en este lugar? Yo levanté mi mano y glorifiqué el nombre del Señor, porque sabía que Dios lo había libertado. La sorpresa de esa campaña fue que en la noche el joven que a las 3 de la tarde estaba endemoniado, en la campaña a las 7 de la noche estaba ensacado diciendo que el Rey de Reyes y Señor de Señores lo había libertado a él. Hermano, yo creo que esta iglesia tiene poder, y no es un poder de palabra, es un poder de acción. Que son 3. Dios nada más habla de 2. Ustedes saben lo que 3 gentes de esta iglesia, con el poder y la llenura que tenían Pablo, Silas y Pedro. ¿Habrá algún Pedro aquí, hermano, o algún Pablo? ¿Sabe lo lindo? Que mañana esta iglesia sea conocida por el poder que fluye en ella. Que cuando por ahí entre un adicto a droga, lo primero que haya electricidad del poder de Dios y caigan fulminado y liberado. Que cuando entre una prostituta por esa puerta, diga, yo sentí algo diferente en esta iglesia. No es grande, no tiene lujo, pero tiene poder de Dios. Hermano, la iglesia tiene que volver a buscar el poder genuino del poder del Espíritu Santo de Dios.